poner... recíproca? Sí, sí, ahí puse a grabar lo que estábamos Está perfecto. en la previa, así que sí, sí, efectivamente, y ahí pongo en pantalla para que ustedes vean lo que habíamos empezado recién a conversar, ¿sí? Así les queda grabado, esperen un segundito que compartimos pantalla, aquí está, y podemos empezar a ver nuestro PowerPoint y comentar un poquito más. Acá está. Bien, entonces como decíamos recién, esencialmente nuestro tema es sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Es el tema de mi especialidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar exclusivamente este tema del día de hoy, que es un tema muy particular, ¿sí? Es un tema no conocido en general. Y bueno, como señalamos recién, no tengan vergüenza, pregunten, métanse en la conversación, que para eso estamos, para poder intercambiar, así lo hacemos mucho más dinámico, ¿sí? Como lo señalamos recién. Bueno, bien, a ver, eh, ¿qué es esto de la sociedad de garantía? Primero, ¿cómo surge? ¿Cuándo surgen las SGR en Argentina? Vamos a hacer un poquito de historia para poder ubicarnos, ¿sí? Pero las SGR surgen esencialmente desde las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Eh, a ver, al revés, ¿sí? De lo que sucede normalmente, este fue como un pedido de las pequeñas y medianas empresas para la existencia de esto que nosotros llamamos sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Por ahora estamos dando el marco, nada más que eso, ¿sí? ¿Por qué las pymes? Bueno, esencialmente porque las pymes son el motor de la economía del empleo, para Argentina son empresas más que importantes. Ahí tenemos un poco las estadísticas, ¿sí? No sé si tengo los últimos números, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos 605.000 empresas aproximadamente en Argentina, de las cuales, miren, el 83% sí son micro y casi el 17% son pymes, ¿sí? Son muy poquitas las grandes empresas. Entonces decíamos recién, esto surge esencialmente desde las pymes, ¿sí? Que tienen una participación sobre el PBI del 40% y generan aproximadamente el 70% del empleo. Insisto, no están obviamente los últimos números después de esta problemática que hemos tenido. Eh, pero bueno, la pyme sigue teniendo un peso muy específico en lo que es la generación del empleo y la generación del pronto empleo. ¿Sí? Ah, ¿Por qué surgen estas SGRs y surgen desde las pymes? Esencialmente, y después les cuento un poco más sobre esto, esencialmente porque, bueno, las pymes tienen distintas problemáticas que vienen arrastrando de siempre, ¿sí? Las pymes en general son sensibles a entornos negativos, bajo volumen, retrasos tecnológicos, pero tienen una particularidad en cuanto a sus debilidades. La debilidad fuerte es el problema de acceso al financiamiento, ¿sí? Que hoy, 2021, estamos mejor en lo que es el acceso al financiamiento pyme, sin ninguna duda, pero siempre las pymes tienen este inconveniente de llegada a poder financiarse. ¿Sí? Digo, esto está, no lo puse por capricho, digo, esto está todo estudiado previamente, ¿sí? ¿Y cuáles son las dificultades al momento de intentar acceder al crédito? Bueno, siempre la pyme ha tenido, entre comillas, ¿no? Como un castigo en lo que es la tasa de interés. Siempre se evalúa mucho sobre lo que es el patrimonio que tiene la pyme, ¿sí? Y no sobre el negocio en sí mismo. Ahí tienen puesto en pantalla y no sobre el proyecto. Le ponen muchas limitaciones para financiar lo que es capital de trabajo y esencialmente se le requieren muchas garantías. ¿Sí? Lo que es el financiamiento, lo tradicional para pyme, esencialmente se le piden muchas garantías. Garantías que en general la pyme no tiene o le cuesta conseguir, ¿sí? Acá tenemos puesto en pantalla, esto que yo les mencionaba recién, requerimiento de garantías hipotecarias con alto margen de cobertura. Sí, esto después lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿sí?
Pero, a ver, esta es la problemática, ¿sí? La que tenemos acá, el acceso al crédito, las dificultades del acceso al crédito, por lo cual surgen esto que nosotros conocemos hoy como SGR o Sociedad de Garantía Recíproca. Primero, ¿cuándo surgen en Argentina? En realidad empiezan a trabajarse la idea, el concepto de sociedad de garantía, algo que era desconocido absolutamente en aquel momento, aproximadamente en el año 1994. ¿Sí? Así que fíjense ya el tiempo que esto tiene. Pero en 1994 empieza a desarrollarse el concepto que es, y como les decía recién, es pedido por las pymes al gobierno de aquel momento. ¿Sí? A ver, las pymes tenían y tienen la problemática del acceso al crédito esencialmente por el tema de las garantías. Y desde las pymes, básicamente de lo que son las cámaras y las asociaciones, se pidió al gobierno en aquel momento que podamos tener algo que nos permitiese acceder al crédito de una manera mucho más sencilla y se les presentó la idea de poder generar en el país la idea, como decía recién, de lo que son las sociedades de garantía recíproca. Entonces, en aquel momento, tres entidades empresarias, como han sido el Consejo Argentino de la Industria, la Confederación General Económica y la Unión Industrial Argentina, le pidieron al gobierno la posibilidad de que se fomente lo que son las sociedades de garantía en el mundo. En Argentina no existían en aquel momento. El gobierno accedió en aquel momento a esta propuesta del sector privado, del sector pyme, para poder generar esto y se plasmó en una ley, ¿sí? Lo que se conoce como actualmente, ¿sí? Ley PYME, que después fue modificada, etcétera, etcétera. Pero digo, a partir de allí es que surgen esto que nosotros estamos poniendo como algo raro, como algo que no es muy conocido, ¿sí? La palabra raro la pongo entre comillas también, algo no conocido, que son las sociedades de garantía recíproca. ¿Sí? ¿Y qué es una SGR? ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Eh, es un instrumento, ¿sí? Fuera de lo que dice acá en pantalla, ahora si quieren lo vamos a conversar, pero es un instrumento que le permite a la pyme acceder al crédito. ¿Sí? Como tienen ahí, dice, son sociedades, ¿sí? Que brindan un excelente instrumento que le permite a las pymes garantizar cualquier tipo de obligación. ¿Sí? Y, como dice en segundo término, surgieron como respuesta a las necesidades de las pymes para justamente poder subsanar este problema del acceso al crédito. Entonces es un real instrumento de política pública, porque en realidad el tema de las SGR es un instrumento de política pública, que surge a partir de la sanción de la ley PYME, que originalmente es la ley 24.467. Acá lo tienen en pantalla, después modificada por la 25.300, ¿sí? Y hubo distintas modificaciones. Pero en esencia la 24.467 se cambió muy poquito hacia adelante, pero ahí surgen. Esperen que corremos un poquito si ven mejor esto. Eh, ¿Cuándo surge esto? Yo decía, se empieza a trabajar en el año 1994, como decíamos recién, y la ley se sanciona en 1995. ¿Sí? Eh, a mí me tocó, tuve la suerte de participar en esto del año 94 hasta la fecha, digo, pero me tocó, tuve la suerte de poder participar en el origen de lo que son las sociedades de garantía, representando una de las entidades empresarias que yo les comentaba recién. Entonces, ¿qué son las SGRs, las sociedades de garantía recíproca? Dice, son entidades, ¿sí? Sociedades comerciales, básicamente, ¿sí? Porque no es ni una sociedad anónima, una SRL, ni una SAS, ni una sociedad comandita, es un tipo de sociedad muy particular que se llaman SGR, que tienen por objeto facilitar el acceso al financiamiento exclusivamente, como tenemos acá, pura, neta y exclusivamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde sea, en banco, en financiera, bueno, después vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Entonces, la idea es avalar, garantizar a las pymes
para que podamos acompañarlas en su financiamiento. ¿Qué son las SGR? Pero vamos a ver lo distinto. ¿Qué no son? Las SGR no son ni un banco ni una financiera, ¿sí? Como tienen aquí en pantalla, porque no prestan dinero, sino lo que tratan de ofrecer es un aval para que estas pequeñas y medianas empresas puedan acceder con mejores condiciones de plazo, tasa, ¿sí? Etcétera, etcétera, a financiamiento en distintas modalidades, ¿sí? Financiamiento en distintas modalidades. Entonces, perdón, entonces, a ver, las MIPYMES a partir de este instrumento, que, insisto, que la ley se sanciona en el 95 y su funcionamiento empieza en el año 97 con la primera sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Empiezan a tener como un puente para poder financiarse, como dice acá, como de manera más fácil, más beneficiosa y que puedan tener mejores condiciones. ¿Por qué esta sociedad de garantía recíproca? Porque son especialistas en el estudio de riesgo PYME. A ver, ¿los bancos dan asistencia a PYME? Sí, por supuesto, pero no son especialistas en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la SGR? Analiza a las empresas, a estas pymes, en forma integral. ¿Sí? No solamente tiene en cuenta su esquema patrimonial, sino que lo que se evalúa es su negocio, su proyecto. Esta es la idea. Esta es la idea de lo que es una SGR, que tal vez sea un instrumento que por ahí algunos de ustedes conozcan y otros no conozcan, ¿sí? Porque es un instrumento que, insisto, a veces no es muy promocionado, por más que ya tiene 20 años en el mercado. Les dije, nació en un poquito más de 20 años, ¿no? Nace en 97, muy tímidamente con su primer SGR, que fue garantizar SGR, ¿sí? Después, bueno, salieron otras, pero muy lentamente fue todo esto. Y es un instrumento como poco conocido. Hasta acá preguntas, consultas. Miren que yo no puedo ver el chat, ¿sí? Así que por ahí les pido que la verbalicen, ¿sí? Y podamos estar juntos en esto. Buen día, perdón. Yo preguntaba, ¿Cómo te va? bien, preguntaba pensando que vos estabas viendo el chat, si se puede interpretar que las SGR son calificadoras de las empresas para acceder a crédito. Sí, sí, por supuesto, son calificadoras, ¿sí? Porque hacen, como decíamos acá, hacen el análisis de riesgo de las pymes, con lo cual le dan una calificación, exactamente. Sí, 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 sí. Ahí estamos. No sé si está contestada. Sí, gracias. Ok, igualmente en un ratito vamos a ampliar este concepto de calificación, ¿sí? Así que vamos paso a paso. Ahí vamos. Decíamos recién que este instrumento, Sociedad de Garantía Recíproca, ¿sí? Decíamos recién, ni SA ni SRL, sino esta figura muy particular que está en la ley 24467, ¿sí? Están integradas por dos patas, vamos a llamarlo así. Están integradas por pymes, que se van a llamar socios partícipes, y van a estar integradas por la otra parte, que son los denominados socios protectores, que en general son grandes empresas, personas que tienen un volumen de dinero que pueden poner dentro de lo que se denominan un fondo de riesgo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Los socios protectores ponen dinero en un fondo de riesgo, ¿sí? ¿Para qué? Para actuar, ¿sí? Como cobertura de los avales, las garantías que se le van a otorgar a las pymes, denomínese socios partícipes. Entonces, sociedad de garantías, dos patas. Vuelvo con lo mismo. Socios partícipes, pymes y socios protectores. Son los que ponen el dinero en el fondo de riesgo para sustentar la garantía que dan las sociedades de garantía. ¿Sí? Esta es la idea de lo que es una SGR. Las SGR constituyen en sí mismas lo que es el sistema de garantías. ¿Sí? En Argentina hay un sistema de garantía que están integrados esencialmente por dos tipos de instituciones que son, como decíamos recién,
las sociedades de garantías recíprocas, que en este momento son 45 que hay en el país, y los fondos de garantías públicos, que son 8. Son muy parecidos. Lo que pasa es que estos son empresas privadas, las que estoy marcando en este momento, la sociedad de garantías, y estos son parecidos, pero no son sociedades de garantías, sino son fondos. ¿Sí? Es decir, la provincia XX constituye un fondo, ¿sí? Normalmente es un fondo fiduciario, que va a actuar de garantía para las pymes de la provincia, de la zona, de la ciudad, no sé, de lo que fuere. En este momento en el país hay 8 actuando. Bien, entonces, a ver, el sistema de garantía es esto. Ahí las tienen, a ver, tenemos algunas, ¿sí? No están todas, pero bueno, desde, como decíamos hace un ratito, desde garantizar SGR hasta Sindar Pyme, Campo Aval, Aval Rural, BIN Garantías, hay un montón. Después tienen fondos como el fondo donde estamos, Fogaba, que por ahí es el más conocido, el Fondo de Garantías de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el único que le puede dar es a pymes de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Fogaba entonces de la provincia de Buenos Aires, es un fondo público, ¿sí? Está manejado creo que del Ministerio de Economía, si no me equivoco, del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y ellos le pueden dar avales exclusivamente a pymes de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, este es rápidamente un pequeño esquema de lo que son las sociedades de garantía recíproca, que además están dentro de lo que se conoce con las siglas de CASFOG, que es la Cámara de Sociedades de Garantías. Sí, no sé si todas están, pero la mayoría están ahí dentro. Bien, ¿cómo estamos? Sí, Perdón, por favor, adelante, sí. ¿quién regula las sociedades de garantía? ¿La Comisión Ahí Nacional de vamos Valores? Ahí vamos a ir a eso. Ya ahora les voy a dar todo eso. Gracias. ¿Sí? Sí. Ahí vamos. Dame un ratito que ya vamos a eso. ¿Cómo está hoy este sistema de garantías que yo les comentaba recién? Hoy las SGR tienen un riesgo vivo total de casi 102 mil millones de pesos. Sí, un poquito más de 100 millones de pesos. ¿Qué es riesgo vivo? La cantidad de garantías que hay vivas, ¿sí? Otorgadas hoy a pymes en el total del país por SGR. Y esto hay que habría que sumarle 2 mil millones más de lo que son el FGP, son fondos de garantías públicos. ¿Sí? Así que bueno, debe haber, no sé, hoy un poquito más, porque los datos estos están siempre un poquito atrasados, pero debe haber cerca de 110 mil millones, más o menos, y un poquito más, otorgados de garantías vivas hoy, por eso se llama riesgo vivo. ¿Sí? Garantías que están vigentes hoy en manos de las SGRs, perdón, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo son los fondos de riesgo? Eso que está dando vuelta con posibilidad de avalar a las pymes. Hay fondos de riesgo de SGR y de fondos de riesgo públicos. ¿Sí? El de las SGR soy de, por lo menos al momento, creo que esto es información abril, porque no la tenemos actualizada, básicamente porque no se actualizó, de 42 mil millones de pesos. Y el fondo de riesgo de garantías públicos está en casi 4 mil millones de pesos. ¿Sí? Así que estamos en 46 mil millones de pesos aproximadamente de fondo de riesgo, ¿sí? Del total de SGR más fondos de garantías. Bien, ¿cómo estamos hoy con la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas asistidas? Hay, al día de la fecha, al día de la fecha que fue hecho esto, abril, 22.136 pymes con garantías vigentes, y en el año 2021 se habían hecho casi 4.500 pymes nuevas que habían entrado, que habían ingresado a este sistema de garantía. Así que fíjense que hay un trecho muy largo por recorrer. Yo les había puesto la cantidad de empresas que había hoy, ¿sí? Hoy había creo que 600.000 como número redondo y el 90% son pymes. ¿Sí? Así que fíjense que son pocas las pymes que están asistidas en lo que es el sistema de garantías. Bien. A ver, ¿cómo vamos a trabajar esto?
Esto lo vamos a trabajar tratando de separar, como lo vimos antes, en esas dos patas, esos dos socios que son la sociedad de garantía. Por un lado vamos a ver los socios partícipes y por otro lado vamos a ver los socios protectores, porque los dos dentro de la sociedad de garantía tienen una función muy particular y son absolutamente distintos. Bien, así que bueno, vamos a trabajar separados estos dos temas, por eso nos vamos a meter primero en esto, que es un poco es el objeto, el sentido del por qué surgen las SGR, que son los socios partícipes, o las pymes que se pueden asistir con un aval, con una garantía, dentro de una sociedad de garantía recíproca. Bien, ¿quiénes son los socios partícipes? Son pymes, pero como dice acá, son únicamente los titulares de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? En carácter de persona jurídica o de persona humana. Las dos pueden ser atendidas desde una SGR. ¿Y qué es un socio partícipe? A ver, ¿cómo yo sé que puedo ser socio partícipe? Primero, lo define la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a través del certificado PYME. ¿Sí? El otro requisito es que si yo soy socio protector no puedo ser PYME y si soy socio PYME, si socio partícipe no puedo ser socio protector. Es incompatible entre sí. Y además tengo que ser, en general, no es exactamente así, pero tómenlo así, tengo que ser socio de la SGR. En general, hay una pequeña excepción en esto, pero en general yo tengo que ser accionista de la SGR. Es todo como una cosa, me parece medio raro, ¿sí? Pero ahora vamos a entender un poco más por qué. Bien, respondiendo a la pregunta de hace un rato, ¿sí? No sé quién, porque no vi el chat, digo, justamente, pero si me preguntaste, no sé tu nombre, sí, pero me preguntabas, ¿quién regula esto? Jorge. ¿Cómo? Jorge. Jorge, ahí te respondo, sí, insisto, no puedo ver el chat, con lo cual no puedo ver quién me está preguntando. Me preguntabas, ¿quién regula las SGRs? La autoridad de aplicación de las SGRs es la CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿sí? Obviamente en nación, ¿sí? Porque las SGRs tienen regulación a nivel nacional. Entonces la autoridad de aplicación es la CEPIME, que es quien emite las resoluciones, los decretos, para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los años se sacan distintos decretos, reglamentaciones por parte de este organismo, ¿sí? Y las SGR tienen que actuar en función de lo que dice exclusivamente la CEPIME, obviamente primero la ley y después lo que digan las resoluciones y reglamentaciones que saque este organismo, ¿sí? De Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Sintetizando, porque no podemos contar todos los que son las resoluciones, reglamentaciones que hay dando vuelta de CEPIME, la última, ¿sí? Es la 21 del 2021, la resolución 2021, que reglamenta en distintos tópicos a las SGR, pero también, a ver, se sostiene cómo es la definición de PYME. ¿Sí? ¿Y qué es una PYME para la CEPIME? Es aquella que va, una pyme, ¿sí? Es aquella que va a poder obtener su certificado, ¿sí? De pyme a través de su inscripción en el registro de empresas MIPYMES. ¿Sí? ¿Cómo yo previamente puedo saber si soy una pyme? Porque hay una tabla. A ver, la CEPYME emite, no sé si todos los años, 2 veces por año, dependerá del momento, pero por lo menos una vez por año, ¿sí? Emite un cuadrito, que ahora lo vamos a poner en pantalla, donde yo puedo identificar si soy o no soy pyme. ¿Sí? Entonces, después puedo decir, sí, entro en alguno de estos topes, ¿sí? Entonces, puedo ir a pedir mi certificado PYME si me anoto en el registro PYME. Bien, creo que hay una pregunta, puede ser, que no la veo, pero Sí, escucho el ruido. te, Sí, ¿quién te hago habla? Néstor Draghi. Te hago una Néstor, consulta. dime. ¿Qué son por los últimos tres ventas anuales? Ahí Ejercicio, vamos, ¿no? exactamente, ahí vamos Y a ahí eso. te Ahí dice por la vamos. cantidad de empleados, y si ahí está, esa.
A ver, ahora les cuento el tema de los empleados, que no es un tema lineal, es un tema que no es lineal, ¿sí? Esencialmente nosotros nos tenemos que fijar, a ver, con nuestras ventas, eh, tengamos una forma jurídica o seamos una persona humana, ¿sí? Con nuestras ventas anuales. Ahora vamos a terminar de redondear esto. Y el según, ¿sí? Dónde, o por lo menos en qué sector yo esté definido, si soy de la construcción, servicios, comercio, industria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces voy a tener distintas calificaciones según PYME. Puedo entrar en la categoría micro, en la categoría pequeña, tramo 1 o tramo 2 como mediana. Y estos son los topes. ¿Sí? Estos son los topes. Si yo tengo el tope mayor en este caso, ¿sí? Que es el de industria, si yo he vendido según el nivel de ventas anuales, netos de IVA e impuestos internos, ¿sí? Hasta 3.955.200.000, yo soy pyme, según el promedio de los últimos 3 años de ventas totales anuales, ¿sí? Sacando IVA e impuestos internos. Si yo vendí hasta acá, soy pyme. Si yo vendí 3.955.200.001, ya soy gran empresa. Estando dentro del sector industria, estoy refiriéndome, ¿sí? Entonces, es el promedio de las ventas, ¿sí? De los últimos 3 años. Hay otras cosas más para ver, pero esencialmente uno se tiene que anotar a través del TAD, ¿sí? De los trámites de distancia que entra por AFIP, se anota ahí y la CEPYME a través del mismo TAD le devuelve el certificado PYME o le dice, mira, no hay certificado PYME. ¿Sí? Es muy práctico, la verdad que es muy fácil, uno rápidamente puede saber si es o no es PYME. Muy, muy práctico realmente. Y el tema de los empleados es tomado para otra cosa. ¿Sí? Es tomado para aquellas que no le dan certificado PYME. ¿Sí? Hay empresas que son las que venden exclusivamente por comisiones, ¿sí? Que no van a tener certificado PYME, entonces es otro esquema y lo ven por cantidad de empleados. ¿Mm? Toman otros parámetros, se toman otros parámetros. Pero esencialmente para el 90 y pico de por ciento de las empresas ¿sí? Se guían por este cuadrito y lo más fácil entran al TAD y si les devuelve el certificado PYME que dura un año, si acuérdense el certificado PYME tiene una validez de un año, no hay ningún problema. Debe haber una consulta por el ruidito, sí, así que los escucho. Otra vez, Néstor. Aparte Néstor, dime. de contar el IVA, los impuestos internos, ¿también se descuenta el 75% de las exportaciones, puede ser? Sí, 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 por eso digo, no quería ir a lo puntilloso de lo que dice la 21 del 21, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, ahí hay otros condimentos más. Sí, 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 pero eso después lo hace, la SGR lo evalúa, cada SGR tiene la obligación de evaluar eso. Sí. Así que, pero quédense tranquilos, porque este trámite es automático. Digamos, yo como pyme no tengo nada, ustedes en el caso sean profesionales, no hay nada que hacer. Entran al TAD, si el TAD se lo devuelve, listo, ya está, ningún problema. Sí, bien. A ver, el certificado PYME, obviamente es para que uno lo atiende la CEPYME, pero bueno, hay otros beneficios, los pongo acá en pantalla, pero no es de nuestro métier. ¿Sí? El diferimiento de pago de IVA, ¿sí? Distintos beneficios, pero bueno, yo no soy especialista en el tema tributario, sino esencialmente en el tema SGR. Así que bueno, si no tengo certificado PYME, no puedo ingresar a ninguna SGR, salvo esas excepciones, así que yo decía hace un ratito. Bien, entonces las SGR son una alternativa para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Antes alguien decía el puente al financiamiento PYME. ¿Quiénes son sujeto de garantía para las SGR? Y diría todos. Todos en tanto en cuanto tengan un certificadito que diga usted es PYME. Entonces, las micro, pequeñas y medianas empresas formalmente constituidas, los autónomos, las cooperativas y tal vez los que nosotros conocemos como ONG. Yo acá lo que debería haber puesto es
fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Sí? Esto también, estas que están acá, una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, también puede ser asistida por un SGR. Estas particularmente no van a tener certificado PYME, ¿sí? Por un tema de reglamentación, pero las resoluciones permiten que las SGRs atiendan este sector, porque es un sector que nadie atiende. En general le es muy difícil. Por ejemplo, una entidad educativa puede estar bajo la figura jurídica asociación civil o fundación. Y en general, para las entidades financieras es como bastante difícil, ¿sí?, poder atender a ese sector. Bueno, las SGRs vienen a poner la pata para que los puedan asistir en una entidad financiera. Pero las SGRs, perdón, no pueden atender a todo el mundo porque hay actividades prohibidas. ¿Sí? En general pueden atender a todos, salvo estas que están acá. Y básicamente me centro en la primera y en la última, las otras no existen prácticamente, pero todo lo que es intermediación financiera, las SGR no lo pueden atender. Viene una compañía financiera y dice, necesito dinero para inversión o capital de trabajo, no te puedo atender. ¿Sí? Es una actividad prohibida para que las SGR puedan brindarle, garantía. Y los otros son los servicios relacionados con apuestas, con juegos de azar. Obviamente administración pública tampoco, digo, pero esencialmente son estos dos lo importante. ¿Sí? Todo lo que es inciso K y el R920. ¿Sí? Intermediación financiera y todo lo que es apuestas o juegos de azar. Bien, que yo, viene una agencia de lotería, una agencia de quinela, ¿sí? Digo, porque en los barrios tenemos varias, son pequeños comercios. Dice, bueno, quiero tener una garantía para remodelar mi comercio. No se puede. Lamentablemente no se puede. Ni que hablar si viene un casino, bueno, todas estas cosas no existen. Digo, eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el esquema, ¿sí?, de garantías, para obtener una garantía dentro de una sociedad de garantía recíproca, que son estas 45 que yo les comenté hace un ratito, ¿no? La sociedad de garantía, decíamos, está formada por los protectores, ¿sí?, y está formada por las pymes, serían los socios partícipes. La sociedad de garantía evalúa, ¿sí?, lo que pide la MIPYME, emite lo que nosotros conocemos como un aval, un certificado de garantía, se lo da a la entidad financiera, ¿sí?, y la entidad financiera le da el financiamiento a la MIPYME con el soporte que tiene el fondo de riesgo. Este sería el esquema básico de lo que es la emisión de un certificado de garantía, un aval, para que la pyme pueda financiarse en una entidad financiera. ¿Sí? Si quieren, por ahora lo tomamos como un banco. Bien, así que, ¿dudas con esto? Ok, vamos entonces. Podemos avanzar. A ver, nosotros decíamos cuando comenzamos la charla, ¿cuál es el problema de las pymes? Que no tienen para entregar en general una garantía adecuada al banco. Entonces, ¿qué vienen a hacer las SGR? Vienen a suplir la debilidad que tienen las pymes para el acceso al crédito, que es esencialmente la garantía. Es decir, la sociedad de garantía sale de aval frente a un banco. Sería eso. Pero a ver, cuando la SGR evalúa a la pyme, ¿no le pide nada? No, sí, por supuesto, le va a pedir una contragarantía. En lo que es una garantía para el banco, en lo que son las SGR, se llaman contragarantías. ¿Y qué le puede pedir? Desde una fianza hasta una hipoteca. Sí, hay distintas cosas que se le puede pedir en garantía, pero el concepto es distinto al bancario, es absolutamente distinto. A ver, en general, cuando yo voy a pedir un crédito al banco, lo más probable es que me pida la hipoteca de algo. ¿Sí? La SGR en esto es mucho más flexible. Puede dar solo confianza, puede tomar prendas.
¿sí? Puede tomar prendas. Es muy raro encontrar que la entidad financiera pueda tomar una prenda, y mucho menos una prenda usada, ¿sí? Las hipotecas se toman con aforos de distintas tipologías. Bueno, las contragarantías hipotecarias por una SGR tienen aforos diferentes, pero se pueden tomar contra títulos públicos, acciones, cesión de facturas, lo que sea. Digo, es muy flexible en el esquema para tomar, para poder contragarantizar operaciones que la sociedad de garantía va a emitir después su certificado de garantía. Bien, obviamente no es ilimitado, ¿sí?, el aval que puede otorgar una SGR, una MIPYME, ¿sí? A ver, las SGR tienen la pata que yo les decía antes, yo lo llamo así pata a propósito, que era el aporte que hacían los socioprotectores al fondo de riesgo. Bueno, ¿hasta cuánto le puede dar una pyme? No le puedo dar más del 5% en garantías de ese fondo de riesgo. ¿Sí? Y está muy bien porque esto ¿qué hace? Esta regulación, ¿sí?, que viene desde la CEPIME, a ver, no más del 5% del fondo de riesgo, permite la atomización del crédito, permite la atomización de las garantías, ¿sí? Perdón, la palabra crédito no la debo emplear, pero permite que sea absolutamente atomizada, ¿sí?, atomizado, perdón, el otorgamiento de garantías a las pymes, que no se concentre en uno. A ver, yo formo una sociedad de garantía, le doy todo el fondo a una pyme, la pyme entra en default, ¿sí?, quebró, entró en concurso y la SGR tiene que cerrar. Digo, la idea es sostener las SGRs a lo largo del tiempo para que realmente actúen como un elemento, como un instrumento de política pública, ¿sí? Por supuesto que existe algo muy particular dentro de esa resolución 2121 de la CEPIME, que son los préstamos sindicados. Entonces, a ver, yo le puedo dar en la SGR-A hasta el 5% del fondo de riesgo, pero puedo actuar de manera sindicada con otra SGR y la otra SGR dice, no, le doy hasta el 3% de mi fondo de riesgo. Entonces, el aval va a ser mucho mayor. Pero bueno, son acuerdos entre sociedad y garantía recíproca, que la verdad que está funcionando bastante bien. Bien, vamos a ver qué tipos de garantías. Esperen que les corro este letrerito, así podemos estar mejor. ¿Qué tipo de garantías puede otorgar una SGR? En general son tres tipos grandes de garantía, que es una garantía financiera, una comercial, una técnica. Las garantías financieras son las más conocidas, que son las que yo puedo brindarle a una pyme para que vaya a pedir un préstamo en el banco, o una entidad no bancaria, o en el mercado de capitales. Pero las menos conocidas son las garantías comerciales, menos las garantías técnicas. ¿Y qué es una garantía comercial? Son las que emite la sociedad de garantía a favor de un tercero que le va a garantizar el cumplimiento del pago nacido en una transacción comercial. Léase garantías entre el proveedor-cliente. Yo le doy un aval a una pyme para que le pueda cumplir la obligación, por ejemplo, una gran empresa. Es una garantía comercial, no interviene un monetizador en el medio. No interviene, si quieren, como fácil, un banco en el medio. Bien, es directamente entre la pyme y la gran empresa, o la empresa, no importa si grande o no. Y la garantía técnica es la que garantiza el cumplimiento de una obligación de hacer de carácter técnico. ¿Sí? Esto a veces son más conocidas por los seguros de caución. ¿Sí? Esto no se da prácticamente, las SGRs no lo están utilizando este tipo de garantía. Esto está en la ley, no estoy inventando nada, las garantías técnicas están en la ley. Entonces, esto es el foco de productos que atiende la SGR. Claudio, perdón, buen día. Buen día, ¿cómo Facundo, va? mi nombre. Justamente yo estoy trabajando ahora, yo trabajo en la construcción, en una gerenciadora, y hemos recibido garantías técnicas de parte de la constructora, que al principio nos llamaron la atención porque era un instrumento que no conocíamos, y esta constructora utiliza únicamente en este momento garantías técnicas de una SGR. Capaz lo dijiste antes y me lo perdí. ¿Cuál es el beneficio para la empresa constructora en utilizar una garantía técnica respecto a una SGR de
cualquier otro broker o asegurador de un banco o lo que fuese. Ninguno, no, ninguna diferencia. No, la verdad que no hay diferencias. No, los dos cumplen el mismo objeto. Y en cuanto a los Acá sí, costos, lo que sí te puedo sí, decir, lo que sí te puedo decir es que el seguro de caución, las compañías de seguro, son muchísimo más veloces en el otorgamiento del seguro, de la garantía en este caso. Estamos haciendo el paralelismo que las SGRs en general. Son muy poquitas las SGR que hacen garantía técnica. No sé con quién están trabajando ustedes, si lo puedes decir, ¿va? sí, con Argenpimes. Ah, estás con la gente de Argenpime, sí, Sí, los conozco perfectamente, sí. Sí, pero son muy poquitos los que hacen esto. Pero en general el seguro de caución tiene más dinámica. En cuanto a los costos, depende de la SGR. Sí, no son muy distintos en general, son bastante parecidos porque si no el SGR queda fuera de juego. Entonces en general claro. compiten con precio. Pero en general distinto, no, los dos avalan exactamente lo mismo. ¿Sí? El tema básicamente lo que es, tenés que sostener el precio o un tema técnico de cumplimiento, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto, el fin es el mismo, así que diferencias ahí no vas a tener nada en particular. Ok, perfecto, gracias. Por favor. A ver si puedo avanzar, perdón. Ahí estamos. Bueno, acá está un poco más específico, empezamos a tener especificidad ahora. Dice, ¿cuáles son los principales instrumentos que avalan las SGR? Bueno, decíamos recién, vuelvo un minutito atrás, ¿sí? Que avalan garantías financieras. Bueno, vamos a meternos en esto. Primeramente, ¿qué son? Avalan, ¿sí? Frente a ver, operaciones frente a bancos, lo que son créditos tradicionales de capital de trabajo o créditos para lo que es un proyecto de inversión, o se meten a avalar operaciones en el mercado de capitales, que después lo vamos a tratar específicamente. Cheques, pagaré, ON, etcétera. Después nos metemos en esto. Y como decíamos recién, avalan garantía ante el proveedor. Fíjate que saqué el de técnicas porque son las que menos lo hacen. Yo no sé si se entendió el de proveedores. Si no, les doy un ejemplo. Los escucho a ustedes esto, sí. Sí, si podés dar un ejemplo, vendría bien. Sí, hay uno que es muy conocido que es, y esto no es publicidad ni mucho menos, que hace una SGR con IATA. Todos saben quién es IATA, ¿no? IATA es, usted cuando sacamos un ticket aéreo, está el sellito de IATA, ¿sí? Que es la Asociación Internacional de Compañías Aéreas. Ahí el único que emite billetes aéreos se hace solamente a través de IATA. Bien, pero IATA, para que una empresa de turismo, ¿sí? Supongo que yo soy un mayorista de turismo que emite pasajes. A ver, no emito, digo, me compra un pasaje un cliente nuestro, ¿sí? Yo se lo vendo, ¿sí? Y se lo emito desde mi computadora, etcétera, pues se lo saco por aerolínea, por LAN, por lo que sea, no importa, por cualquier compañía. Yo le emito el billete, se lo vendí al señor, pero yo tengo que rendir esa venta cada 7 días frente a IATA. IATA me deja emitir pasajes a mí como empresa de turismo solamente si yo les doy una garantía. Si yo le brindo una garantía a IATA, IATA me deja emitir pasajes hasta un tope, por supuesto, que tiene que rendir semanalmente. Bueno, las SGR pueden avalar frente a IATA operaciones de este tipo, que son operaciones comerciales. Algunas empresas de turismo le dan una hipoteca a IATA, ¿sí? Otras sacan un aval de una SGR y con eso avalan la operatoria comercial, ¿sí? Porque IATA le da crédito a las compañías de turismo que emiten pasajes aéreos, le da crédito siempre y cuando estén avalados por algo, decíamos recién, por una SGR en este caso. ¿Pude ser más explícito ahora en lo que es un aval con una garantía comercial? Sí, perfecto. Bárbaro. Sigamos entonces. A ver, esperen que corremos acá. Ahí estamos. En el mercado de capitales, entonces,
también la SGR, y bien que vamos empezando a entrar un poquito más de manera específica a cada tema, en el mercado de capitales también las SGR pueden avalar distintos tipos de instrumentos, como ser CPD, cheque de pago diferido, obligaciones negociables, pagarés y facturas de crédito. Con lo cual, si las SGRs ingresan a avalar operaciones dentro del mercado de capitales, el otro ente a los cuales las SGR le tienen que prestar atención a partir de sus reglamentaciones es la Comisión Nacional de Valores. Digo, sigo respondiendo preguntas que me habían hecho al inicio. Decían, ¿quién regula el SGR? La única autoridad de aplicación es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Pero si las SGR quieren, entre comillas, jugar dentro de la Comisión Nacional de Valores, tienen que acatar las reglamentaciones. Así como también, ¿sí? Si la SGR se inscribe en el Banco Central, tiene que acatar la normativa del Banco Central exclusivamente que haya para SGRs. Así que ahí están las tres patas, ¿sí? Sobre las cuales se tiene que sostener el SGR como muy fuertemente, independientemente de la Inspección General de Justicia, porque es una sociedad, ¿sí? Pero la autoridad de aplicación, CEPIME, y los otros organismos que van a regular son la Comisión Nacional de Valores y por supuesto, el Banco Central, por supuesto. A ver. Esto es muy particular y muy específico, porque uno dice, yo soy monotributista, ¿quién me asiste a mí? Yo soy un autónomo, ¿a mí quién me asiste? ¿Sí? En general es muy difícil a veces lograr un préstamo, ¿sí? Hoy está un poquito más abierto esto, ¿sí? Yo como autónomo o yo como monotributista. Hay una SGR muy particular, y perdón que dé nombres, pero es la única forma que tengo para hacerlo, que es la más importante del mercado, que se llama Garantizar, que tiene una ventanilla o un canal, que es el canal digital. Y este canal digital, ¿a quién asiste? Exclusivamente a pymes que son personas humanas. Léase, monotributistas y autónomas. ¿Sí? ¿Y qué financia? Obviamente le financia capital de trabajo, bueno, le da un tipo de financiamiento a estos, ¿sí? A estas entidades, entre estas personas humanas, hasta 36 meses, y hasta hace muy poquito era hasta 450.000 pesos. No sé si varió o no varió, ¿sí? Pero exclusivamente a través de un canal digital. Y es online, lo vuelvo a subrayar, exclusivamente online. ¿Y esto qué hace? Puede potenciar esto, a ver, a este sector micro, que le es muy difícil llegar al financiamiento. Entonces, ¿esto qué hace? Y logra lo que se conoce, ¿sí? Que se está, se está, como es, poniendo mucho más énfasis en general en la economía, se conoce como concepto de inclusión financiera. ¿Sí? Este canal digital, obviamente, entra a cualquier pyme de cualquier lado del país, ¿sí? Una de La Quiaca, otra de Ushuaia, otra de Mendoza, ¿sí? Entra al canal digital y hace todo online. ¿Sí? Habiendo hecho todo online, obtiene el certificado de garantía y va al banco, obviamente esto lo tienen que arreglar con la SGR, ¿sí? Que trabaja con esos bancos que están online y puede obtener en general hasta 450.000 pesos, a una tasa de hasta 28%, más o menos eso estaba, ¿sí? 36 meses y se firma todo se hace digitalmente. Con lo cual la garantía sale enseguida, salen en 1 o 2 días, creo que tienen la garantía, si es que el monotributista o el autónomo, ¿sí? Califica para esa SGR. ¿Sí? La única que lo tiene es esta que está ahí en pantalla. Obviamente no es cualquier monotributista, sino que es de la categoría C para arriba. Bien, pero esto es algo muy especial que en general no se conoce. Bueno, tiene el proceso como se lo pongo en pantalla nada más. ¿Sí? Uno se registra de manera online, completamos los datos, ¿sí? Se hace todo con los datos biométricos, se hace automáticamente, no es que la SGR hace el análisis, sino lo hace automáticamente, se hace dentro de la SGR el análisis y la aprobación crediticia.
Se carga toda la documentación, el certificado PYME, bla, bla, todo lo que se pida. Se firma el contrato, fíjense que va por blockchain, con lo cual hay una seguridad absoluta. Y se emite el certificado de garantía que va de manera automática al banco y el banco le asigna esa línea crediticia hasta 450.000, hasta 36 meses. Sí, bueno, esto es algo bastante poco usual de ver, pero bueno, por eso la SGR permite, porque en general lo que es un micro no es asistido por una entidad financiera, es bastante difícil. Insisto, aunque algunas entidades financieras ya están metiéndose en este nicho. Bien, ¿alguna duda de esto que es muy especial, muy específico? ¿Seguimos? Bien, bueno, esto es lo que decíamos recién, no tengo nada en particular, ¿sí? Bien, como les decía antes, nos metemos ahora en el mercado de financiamiento PYME, particularmente en lo que es el mercado de capitales, algo hasta hace no mucho tiempo impensado que una PYME pueda acceder al mercado de capitales. Hoy, algo corriente, claro que no todo el mundo conoce. Entonces, como decíamos recién, ¿por qué las pymes no acceden en general al mercado de capitales? Porque decíamos recién, por el desconocimiento. Generalmente un desconocimiento muy importante del mercado de capitales y sus productos. La pyme dice, no, yo ahí no voy a ingresar, me da miedo. Digo, ¿cómo voy a ingresar eso que es para las grandes empresas? ¿Sí? Entonces, a ver, como estamos acá, es algo muy vinculado a la gran empresa. Como yo, la CNV, la Comisión Nacional de Valores, yo soy un pyme, lo único que sé es fabricar mi producto, revender mi producto, no sé hacer otra cosa. Esto debe valer muy caro. Y la verdad que no es así. La verdad que es mucho más sencillo de lo que uno cree, ¿sí? El acceso al mercado de capitales por parte de las pymes. ¿Y qué puede hacer una pyme en el mercado de capitales? Negociar CPD, cheque de pago diferido, negociar pagaré, sacar al mercado una obligación negociable, una ON simple, una ON pyme, negociar una factura de crédito o abrir su capital en el panel pyme. Esto ya no es parte de las SGR, ¿sí? Esta parte no, es algo que no vamos a tocar acá en nuestra charla. Pero estos son los productos pymes que hay dentro del mercado de capitales. A ver, empezamos por este porque empezamos por este, pero no por otra cosa, ¿sí? Uno de los productos pymes es el pagaré avalado, ¿sí? Antes, cuenta la historia, decía un amigo mío, que las empresas se manejaban con pagarés. Pagaré murió en sí mismo hasta que lo revivió, ¿sí? La CNB, con esto que conocemos como pagaré avalados. ¿Y qué es esto? Y esto es un pagaré que va a avalar una CEPYME por necesidad que tenga una pyme de financiarse. Es un instrumento de financiamiento en el mercado de capitales. Sí, entonces, a ver, yo soy una pyme y digo, che, me quiero financiar el mercado de capitales. ¿Cuánto necesito? 100.000 pesos. Bueno, voy a una SGR, digo, che, mira, necesito 100.000 pesos, pero lo quiero hacer con un pagaré a una cantidad de tiempo. ¿Sí? Quiero hacer un pagaré a 360 días y otro a, no sé, 265 días, perdón, cualquier cosa, estoy inventando en días, ¿no? Listo, perfecto, me interesa, te califico, ahí sigo contestando las preguntas, ¿no? Te califico y veo si realmente llegás a estos 100.000 mínimos, ¿sí? Por ahí llegás a más y por ahí menos, con lo cual yo no te puedo avalar una operación que es imposible de realizar. ¿Sí? Los pagarés, el monto mínimo para poder emitir un pagaré, una pyme, es de 100.000 pesos. Pero es muy práctico esto. Primero la calificación, como bien decías vos recién me preguntabas, ¿no? Primero, a ver, voy a la SGR, que el SGR me califique y en función de eso actúo. O sea, pido, yo digo, calificame a ver si yo llego a 100.000, yo quiero 100.000. Bueno, vemos si llegás a esto o para más. Lo otro es avalar una factura de crédito electrónica. A ver, en general las pymes pueden descontarla directa, la factura de pago electrónica. ¿Sí?
¿La SGR puede intervenir? Sí, puede intervenir, pero en general se puede descontar directo, con lo cual no se está utilizando muchísimo. Sí, se está utilizando bastante poco esto. Pero bueno, puede serlo, pero se los dejo como instrumento. Pero la estrella, el producto estrella en el mercado de capitales para lo que son las pymes es esto. Es la negociación de los CPD, los cheques de pago diferido en el mercado de capitales. Este instrumento que para algunos será nuevo, para otros será no muy nuevo, les digo que es bastante histórico. ¿Sí? El cheque de pago diferido lo introdujimos en el mercado por allá por el año 2003, 2004, no me acuerdo, por allí. ¿Sí? No hace 20 años, pero hay 17 años por lo menos que se introdujo esto dentro del mercado. Con lo cual, para muchos será un descubrimiento, pero otros dirán, no, no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. No, no, ya tiene muchos años en el mercado. ¿Sí? A ver, normalmente ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge esto de poder negociar cheques en el mercado de capitales? Y en general las pymes siempre, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría siempre tienen cheques en cartera, ¿sí? Cheque de pago diferido. Siempre tienen, porque a ver, a las pymes no les pagan en general de contado, ¿sí? 30 días hoy sería de contado para una pyme, le pagan con cheques diferidos, 30, 60, 90, 120 días, cuando tiene el cheque. En muchos casos no tiene el cheque. Pero no, le pagan con cheque de pago diferido. ¿Qué hace la pyme con eso? A ver, y acá les cuento por qué surge este tema de poder descontarlo en el mercado de capitales. Muchas pymes terminan con esos cheques descontándolos en una cueva, ¿sí? Lo que nosotros conocemos con cueva, descontándolos en el mercado informal con una tasa que es enorme, ¿sí? Entonces las SGRs tratan de suplir esa problemática de altas tasas, ¿sí? De descuento de cheques en lugares que denominamos cuevas, ¿sí? Entonces, viene el SGR le da una calificación, una línea trae esa calificación para que pueda descontar cheques, y obviamente va a bajar enormemente el costo. ¿Lo puede descontar directamente en un banco? ¿Puede dar esa cartera en un banco? Sí, pero el banco le da límites. Le da límites, muchos límites. No quiere decir que no se lo dé, se lo va a dar, pero tiene límites. La SGR tiene límites también, sí, pero muchos más flexibles. Por ejemplo, esto, la cantidad de días. El banco no sé cuánto estará tomando en este momento, pero estará tomando no más de 60 días cheque de pago diferido para descontar la cartera. Bueno, la SGR dice, che, mirá, le dice la pyme, tengo un cheque a 360 días. Listo, yo te lo avalo y va a parar al mercado de capitales. Ningún problema, ningún problema. ¿Sí? Entonces, permite monetizar esa cartera, ¿sí? De cuentas a cobrar, en este caso a través de cheques que tiene la pyme, le permite dar agilidad con una tasa muy, muy adecuada para que la pyme se pueda financiar. Fíjense ustedes, más plazo y tasas muy competitivas. Puede ser el canal principal o un canal complementario, pero se puede hacer en todo el país. Bueno, ahí está el esquema de negociación. Pero a ver, vuelvo con lo mismo. La pyme llega, le toca el timbre a la SGR, vamos a llamarlo así, ¿sí? Lo atienden en la SGR, dice, bueno, a ver, tráeme toda tu documentación. Se le pide desde la SGR a la pyme, va a las manifestaciones de bienes, lo que uno presenta normalmente en un banco. La SGR lo evalúa y dice, bueno, mira, sí, perfecto, estás calificado para una línea de cheque hasta 100 pesos, ¿sí? X, no importa cuál, hasta una cantidad de pesos, 100 pesos. Podés empezar a operar mañana. ¿Y cómo hago para entrar al mercado de capitales? Mira, vos me traes el cheque a mí, me envías el cheque a mí o me traes el cheque a mí, yo lo mando al mercado de capitales, te lo negocian, siempre a través de un agente de bolsa, por supuesto, ¿sí? La pyme tiene que ser un agente de bolsa, ¿sí? Un agente de negociación
de liquidación y negociación, bueno, como se llaman hoy, pero bueno, un agente de bolsa, el cheque se vende en el mercado de capitales, ¿sí? Cuando se vende el cheque de la pyme en el mercado de capitales, el dinero se lo pone en una cuenta comitente, el agente de bolsa, y ya está liquidada la operación. Fíjense, este es el esquema que está acá. Ahí interviene el agente de bolsa, etcétera, etcétera. Pero la pyme ni va al mercado de capitales, ni se preocupa, lo que es la gestión de cómo le llega el dinero es de manera automática, porque la única que interviene es la SGR, obviamente ¿cómo es? Con la Bolsa de Comercio de Rosario, con un agente de bolsa, pero la verdad que la pyme se entiende absolutamente de toda esa problemática. Lo único que hace es calificarlo y mandarle los cheques a la SGR toda vez que necesite descontar cheques. Es así de fácil, así de sencillo. ¿Preguntas con esta operatoria? Preguntas, consultas, párenme ahora o si quieren lo vemos después, como ustedes digan, me da lo mismo, ¿no? ¿Seguimos entonces? Bien, la variante, a ver, no estamos descubriendo nada, digo, pero el año pasado, ¿sí? En medio de la cuarentena, el cheque electrónico fue la vedette. Realmente la gente no se podía mover de su fábrica, no podía ir de un lado a otro. A ver, no quiere decir que las SGR no hayan tenido operatoria, tuvieron con cheque físico también, pero fue espectacular, espectacular cómo estalló el cheque electrónico. El cheque electrónico estalló. Entonces se empezó a pagar por cheque electrónico. ¿Y qué hicieron las pymes? Empezaron a mandar el e-check a las SGR que lo mandaran también automáticamente al mercado de valores para que se pueda descontar. Muy rápido, la verdad, una cosa fantástica, obviamente todo no me muevo, no tengo nada físico, ¿sí? Y el e-check lo que tiene es mucha posibilidad de endosos, ¿sí? No como el físico, que está mucho más acotado. Así que le mandaban el cheque a la SGR, la SGR lo endosaba y lo mandaba al mercado de valores. Sí, escucho, hay preguntas. ¿Puede ser que el check tenga hasta 100 endosos? Creo que no tiene límite de endosos el cheque, con lo cual, obviamente, si son 100 es lo mismo, digo, la gente no tiene toda esa cantidad, pero no hay problema, el cheque electrónico no hay ningún problema con la cantidad de endosos, eso es lo que recuerdo de memoria. Y otra Sí, sí, consulta. no. Si el cheque es rechazado, ¿cómo lo Si hacen para muy, devolverlo? muy bueno, muy buena pregunta porque no lo conté todo esta parte. Digo, y hago referencia a lo anterior. A ver, supónganse que la pyme se llevó un crédito de un banco o negoció un cheque electrónico. Si la pyme entra en default, le hace, no paga la cuota del crédito del banco o viene un cheque rechazado, automáticamente el que tiene que pagar es la sociedad de garantía recíproca. Automáticamente, por eso es avalista de todo esto. Entonces viene un cheque rechazado, ¿sí? La comisión de valores, ¿qué hace? Informa la caja de valores, no comisión de valores, perdón. La caja de valores le avisa electrónicamente rápidamente, al segundo que detecta el cheque rechazado, le avisa a la SGR. Y la SGR a las 24 horas está depositando el dinero. Me avisó hoy, mañana a la mañana tiene el dinero cubierto en la cuenta. Por eso la SGR, supongamos que soy yo, la SGR, yo voy y pago rápidamente el cheque caído o la cuota caída del banco de la pyme. Por eso somos avalistas, los que, supónganse yo soy SGR, no lo soy, digo, pero por eso la SGR es avalista. ¿Y la CGR al usuario le cobra algo por el cheque rechazado? Ahí vamos, la SGR obviamente cobra, la SGR tiene, ¿sí? Un fee en cuanto le otorga la garantía y después anualmente, eso después se los comento, pero si hay un cheque rechazado le tiene que cobrar todos los gastos, por supuesto. Sí, sí, porque el cheque rechazado tiene un gasto. Lo tiene que recuperar la SGR, aparte de, bueno, de recuperar la garantía caída, el porcentaje que. A ver, la SGR paga y empiezan a correr intereses. Obviamente, porque le pasaría lo mismo en cualquier lado, ¿no? Perfecto, Digo, gracias. no, por favor.
Bueno, esto es lo mismo explicado, como es detalladamente, así que no tengo nada que decirle ahí. La otra forma, la otra forma de financiamiento en el mercado de capitales es a través de la emisión por parte de la pyme de una obligación negociable. ¿Sí? La obligación negociable, que esta es la definición, es un instrumento de deuda emitido básicamente, en este caso va a ser por una pyme. Si esa ON es una ON pyme u ON simple, y si está avalada por una SGR, puede ser, sin ningún tipo de problemas, emitida y puede ser monetizada en el mercado de valores. Si entonces es un instrumento de deuda privada que va a tener una tasa de interés fija o variable, de acuerdo a lo que negociemos, o un plazo de pago con determinadas condiciones, y que la vamos a emitir nosotros como pyme, avalada por un SGR, dentro de lo que es el mercado de capitales, y alguien la va a comprar. ¿Por qué una ON? Hay distintas opiniones de por qué una ON, ¿no? Porque puede alargar los plazos de financiamiento, sí, puede ser, no sé si necesariamente, porque facilita la inversión, sí también, pero no sé si necesariamente, esto es lo que dice en general la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Pero en general, como fortalezas, básicamente para mí la gran fortaleza es esta: tener visibilidad como pyme en el mercado de capitales. A ver, estoy siendo un sujeto de crédito tal vez apetecible por bancos, por otros entes monetizadores, que hasta ahora no me daban ni la hora, vamos a poner, ¿sí? Estoy en el mercado de capitales. Soy una empresa reconocida. Soy visible. Y uno dice, no, pero ¿cómo voy a sacar un papel de deuda? Esto es un problema. La verdad es que todo se complementa con la SGR. La SGR ayuda a las pymes a poder sacar su N. Es muy fácil registrarse, se hace todo de manera online, una documentación bastante sencilla, es estándar, ¿sí? Y el proceso es un proceso simplificado. Acá dice un proceso de autorización de la emisión de la ON por parte de la Comisión Nacional de Valores, es absolutamente simplificado. ¿Sí? El régimen informativo que tienen que tener las pymes es bastante sencillo y se hace todo con la ayuda del SGR. Y como decíamos recién, el trámite es 100% electrónico. Con lo cual, esto que era algo solo y las obligaciones negociables era solamente, esperen que ponemos por acá abajo, era solamente potestad de las grandes empresas, gracias a las SGR y a la Comisión Nacional de Valores, se hizo algo accesible para las pymes a través de la ON simple u ON pyme, que tiene una reglamentación muy particular por parte de la Comisión Nacional de Valores. Preguntas de lo que es una ON simple, consultas. Nada. Bueno, esto es lo mismo que yo les comenté recién, ¿sí? No tengo mucho para explicarles en esto. Bien, líneas y tasas. Hoy una línea muy particular, digo, esto es para que la conozcan, porque obviamente esto lo tengo porque es un tema muy actual, ¿no? Hay distintas líneas y tasas, ¿sí? No es esta. Esta la tengo, insisto, particularmente por todo este tema de pandemia. Pero hay muchísimo que yo les puedo mostrar en esto. Me detengo particularmente este sector que fue tan castigado por la pandemia, que es la línea gastronómica, ¿sí? Pero que el Banco Nación sacó una línea de asistencia al sector gastronómico a través del sustento del Ministerio de la Producción, ¿sí? Que es la línea, insisto, que saca el Banco Nación, que va a estar avalada por este SGR a través de su canal digital, ¿sí? Esta salió hace muy poquito, a través de su canal digital, y que es una línea, esperen que vamos a poner acá, ¿sí? Como decía recién, que saca a través del Ministerio de Producción, a través del FONDEP,
que es una línea que el primer año tiene tasa cero y que después 10% para los siguientes meses, con destino a, bueno, todo lo que necesitan los bares y restaurantes para adecuarse a la pandemia, ¿no? Y fíjense ustedes que tiene un máximo hasta 500.000 pesos, particularmente para los bares, restaurantes que son monotributistas y autónomos. Así que muy particularmente y exclusivamente es a través de Garantizar Digital. El Banco Nación tiene este acuerdo con este SGR, ¿sí? A través de eso. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del fondo FONDEP y a través de la sociedad de garantía más importante del mercado, que es Garantizar SGR, con el aval del FOGAR, sacan esta línea que es muy interesante, realmente es muy, muy interesante. Bien. Después, en cuanto a líneas y tasas, bien, salgo un minutito de acá, porque la verdad que no me acuerdo de memoria cómo cerró ayer. Pero dejo de compartir un minutito la pantalla y me voy a poder buscar las tasas de ayer. ¿Sí? Más o menos para que tengan idea de lo que pasó ayer en el mercado, qué tasa hubo de cheques. ¿Sí? La tasa de descuento de cheques en el mercado de capitales estuvo aproximadamente promedio del mercado en el 37,82%, a un plazo promedio de negociación de cheques de 141 días. Sí, la negociación promedio de cheques fue a 141 días. Fíjense que no son los 30 días de plazo, son cheques largos. Las tasas, la tasa más baja que se negoció fue al 30% y la tasa máxima fue al 39% de negociación de cheques. ¿Sí? El plazo máximo fue de... no lo tengo acá, pero tenía el promedio, no, el precio máximo no lo tengo el promedio. Bien, esto es para que tengan una idea cómo estaban las tasas ayer. Y después las obligaciones negociables, ¿a qué tasas se negociaron? Estas son todas las del año, ¿sí? Pero todas se negociaron en promedio, tasa Badlar más algo, qué sé yo, acá estoy mirando cualquiera, una que salió hace poquito, una empresa que se llama Inalpa, esto lo pueden, a ver, no estoy haciendo publicidad de empresas, si no lo tienen, es información pública. La empresa Inalpa, que es una empresa alimenticia muy importante de Santa Fe, negoció hace poquito Badlar más 3,49, creo que dice acá, no lo leo bien, pero 3,49. Otra empresa que sacó una ON este año que fue Metalfor, que es la de maquinaria agrícola, sacó a Badlar más 0. ¿Sí? Plazos van entre aproximados, ¿sí? Entre 12 y 48 meses. ¿Sí? Aquí hay una empresa que también sacó hace no mucho tiempo, que se llama Cueros y Cuerinas, sacó a 18 meses, a Badlar más 1,99. Sí, les recuerdo que la Badlar al otro día estaba, no sé, la de allá no la tengo, pero está más o menos en el 34, 35%. ¿Sí? Así que bueno, ahí estamos con lo que es las tasas. ¿Sí? Y las tasas de las SGR más o menos con el Banco Nación, ¿sí? Porque todo varía un poco según el tipo de SGR. Más o menos con el Banco Nación estaba a capital de trabajo 28 y préstamos para inversión al 24%, ¿sí? Este último hasta 60 meses y capital de trabajo hasta 36 meses. Aproximadamente eso. Bien, consultas, preguntas. ¿Algo que me quieran preguntar? Nada. Bueno, a ver, si les parece, porque ya es 1 hora y 20 que los estoy aburriendo, si les parece, hacemos un cortecito, pero mínimo.